Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí. Los saludo con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por seguirnos a través de Canal 7. Gracias también por hacerlo a través de C7 Radio, 96.3 FM o 630 de AM. Esta semana vamos a hablar de Ayotzinapa, y es que los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 en el municipio mexicano de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, dejaron un saldo de al menos 6 personas fallecidas, 27 heridos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como la Escuela de Ayotzinapa, Rural de Ayotzinapa. Este es nuestro tema para esta semana, así que lo esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Los lunes corresponde el turno a los partidos políticos, así que saludo con mucho gusto a quienes representan a los partidos políticos en esta mesa. Saludo a Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio por el PRI Jalisco. Buenas tardes, Hugo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Compañeros, a Natalia, Alejandro. Muchas gracias. También saludamos a don Benito Rojas, secretario del Consejo Estatal de Morena Jalisco. Buenas tardes, señor Benito. Buenas tardes, Begoña. Gracias por invitar a Morena a este programa. Con mucho gusto. Yo encantado de estar aquí con esta concurrencia. Muchas gracias. Noé Chávez, bienvenido, director de capacitación del PAN Jalisco. Buenas tardes, Noé. Gracias por la invitación, Begoña. Un saludo afectuoso a mis compañeros, que tenía algunos tiempo que no los veía, y también a todas las personas que nos sintonizan con este tema tan doloroso. Sensible. Gracias. Gracias también a Natalia Juárez, le damos la bienvenida. Ella viene de parte del Comité Ejecutivo del PRD Jalisco. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Begoña. ¿Tú? Bienvenida también. Saludo también a mis compañeros, a la gente que nos sintoniza, y también, de acuerdo un poquito con un compañero del PAN, un tema sumamente sensible. Muchas gracias. Saludamos también a Alejandro Hermosillo, coordinador estatal de Jóvenes en Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos mis compañeros y un saludo a la gente que nos está viendo. Gracias. Bueno, pues iniciamos con nuestro tema, Ayotzinapa. Brevemente, una palabra para definir cada uno de ustedes, Ayotzinapa. Hugo Córdoba. Es un tema inadmisible. Inadmisible. En el México que queremos, ¿no? Ok. Don Benito, su palabra para definir Ayotzinapa. Hartazgo, dignidad y esperanza. Hartazgo, dignidad y esperanza. Ok. Bueno, Noé Chávez. Un tema difícil de resumirlo en una sola palabra, pero yo creo que la más dolorosa y la que causa, creo que más rabia en la sociedad, es la impunidad. Impunidad porque los policías, que son los encargados de brindar y garantizar seguridad a los ciudadanos, pues desafortunadamente fueron quienes entregaron a estos pobres chavos, que pudieron haber sido nuestros hermanos, al crimen organizado. Entonces yo creo que la indignación de la gente pues es algo que está totalmente acorde, porque la impunidad en esos niveles no se puede permitir en ninguna circunstancia, pero en este nivel yo creo que ya es algo profundamente doloroso que lo está padeciendo nuestro país. Gracias, Noé. Natalia Juárez, una palabra para definir Ayotzinapa. Yo siempre, cuando me invitan a su programa, asisto y me pongo a pensar cuál sería una palabra donde podríamos encerrar esto. Yo me quedaría con ignominioso. Es ignominio esto. ¿Por qué seleccionas esta palabra? Porque, bueno, obviamente supone un atentado contra el pueblo, contra México, supone también, atenta contra la dignidad, atenta con las instituciones. Si nos vamos a la acepción de la palabra en el diccionario, creo que encierra claramente, y más porque en este caso también tuvo que ver con una institución, obviamente, y con personas a quienes confiamos el poder. Okay. Muchas gracias, Natalia. Alejandro Hermosillo, una palabra o término para definir Ayotzinapa. Yo elegiría indignación. Me parece que en todos los sentidos es una situación que indigna al país, que indigna la clase política y que indigna pues a toda una nación que está unida hoy en una exigencia de justicia que no ha llegado. Okay. Gracias, Alejandro. Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando, ya nos adentraremos de lleno al tema de Ayotzinapa. 3030-5307 y 01800-087-8807. Recuerden, nuestro tema de esta semana es el caso Ayotzinapa. Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos.
Esta semana en Estación Central nuestro tema es Ayotzinapa y es que los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. Estos fueron los primeros informes. Para el 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban a salvo en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos, lo cual continúa siendo así. Nuestro tema, le recuerdo, es Ayotzinapa. Comuníquese con nosotros, denos su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos puede hacer llegar sus comentarios en @C7-EstCentral. Así que lo esperamos. Esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos. Estamos conociendo sus diferentes puntos de vista. Así que yo regreso con ellos para hacerles esta pregunta. El caso de Ayotzinapa, les pregunto a nuestros invitados, ¿consideran ustedes que es un caso aislado o podemos hablar de una constante nacional? ¿Qué opinan ustedes? Sí, permíteme. Hugo Córdoba pide la palabra. Después en de el Melita, caso, yo Natalia. diría, con las características de Ayotzinapa detectadas y probadas, podría ser un caso excepcional. Sin embargo, no podemos dejar de ver que hay, en la búsqueda de Ayotzinapa se encontraron otras fosas y otros cuerpos, y que a nivel nacional se han ido encontrando cementerios clandestinos de esta manera. Entonces, yo podría decir, la parte de los asesinatos y de las desapariciones, pues me parece una constante, y es lamentable que suceda, y tendríamos que encontrar una solución en conjunto. El caso de Ayotzinapa contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, etcétera, pues me parece que es un hecho aislado. ¿Cuáles son estos puntos por los cuales tú dices que este caso así es un caso Porque aislado? ¿Cuáles puntos son defines tú? son estudiantes que se manifestaban ejerciendo un derecho político y que los detuvo la policía, o sea, que está probado que los detuvo la policía y que la policía se los entregó al crimen organizado para que el crimen organizado se encargara de ellos. Okay. O sea, con esta vertiente me parece que es difícil repetir con pruebas en la mano un caso similar. Ok, ¿no? Muy bien, gracias, don Benito. Mira, Begoña, yo difiero totalmente de ese enfoque porque con datos duros del INEGI diríamos que a la fecha ahorita, en menos de 2 años de gobierno federal, se reportan 8,000 desaparecidos, casi 24,000 crímenes ligados con el narco y 6 secuestros por día. De manera que no podemos decir que ese fue un hecho aislado. Yo al principio decía que esto es un hartazgo porque esta situación no ha cambiado hace al menos 8 años atrás y no depende solo de que cambiaron de estafeta de un gobierno a otro, porque las acciones han sido prácticamente las mismas. Y también decía yo que esto tiene que ver con la dignidad, porque Ayotzinapa, que es del municipio de Tixtla, en donde está ubicado, es uno de los lugares más pobres del país, y que a jóvenes los hayan asesinado de esa forma es una total desproporción, no diríamos de los derechos humanos, va más allá, este es un genocidio hacia ellos, totalmente. Y decía yo que es una esperanza también, porque Ayotzinapa para mí representa un grito a México y al mundo de que tenemos que hacer las cosas distintas en México. De ninguna manera podemos seguir haciendo las cosas que, te digo, al menos los últimos 8 años hemos venido haciendo. Porque no ha sido asunto de gobierno. Tenemos que hacer otros cambios de fondo para que estas situaciones realmente no se repitan. Muy bien. ¿Ya están declarados como asesinados, muertos, o siguen en calidad de desaparecidos los 43 estudiantes? Calidad de Desaparecidos. No podemos asegurar que están muertos. Malamente también, porque sí hay indicios de que algunos ya fallecieron. Y ahí también un reclamo al gobierno federal que después de tantos días no se han dignado a declarar luto nacional, a hacer... En cualquier otro país he platicado con personas de otros países y dicen, la verdad es que la actitud del gobierno federal, pues parece como de que no está pasando nada, todo el mundo se entera de que el presidente se fue a China, pero a final de cuentas pues no ha dado declaraciones claras o no se ha visto con los familiares de las víctimas. Y bueno, ahorita referente a la pregunta que hacías... ¿Caso aislado o es una constante nacional? Yo creo que es la más dolorosa, efectivamente, por la forma en la que se da, pues la verdad es que es un hecho muy trágico, pero los desaparecidos pues es una constante en nuestro país. Ayer el gobierno federal se dio por insultado porque el presidente de Uruguay dijo que la vida humana en México parecía que valía menos que la de un perro. Pero pues es que al ver que salen tumbas y cuerpos no reclamados y desaparecidos,
pues la verdad es que triste la declaración del presidente de Uruguay, pero bueno, pues es que esos son los elementos que ellos están viendo, que están sucediendo en México, y creo que es un caso que no solo debe de indignarnos a los ciudadanos, a los partidos de oposición, al mismo gobierno federal debe tomar pues acciones muy drásticas, porque esto no puede volver a suceder. Gracias. Natalia Juárez ha pedido la palabra. Gracias. Yo te digo, cuando me invitan yo me pongo a reflexionar mucho sobre los temas con los que vamos a tratar acá. Y yo creo que ahorita deberíamos, es un tema que, como decíamos en el corte, a todos nos tocó muy fuerte, a toda la sociedad civil, los partidos políticos, y creo que poco podemos disentir en que todos estamos dolidos y que esto es un caso sumamente doloroso y que ha trastocado casi todo, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas es que realmente no sabemos si es un caso aislado o es una constante, porque yo creo que el gobierno federal, gobiernos y gobiernos estatales se encargan de maquillar cifras que luego no nos permite ver realmente ante qué panorama estamos. Efectivamente, la desaparición de las personas, desde a lo mejor el gobierno de Calderón para acá, son muchísimos los mexicanos que no sabemos dónde están, que ahorita destapan fosas y que no sabemos quiénes son esas personas. Entonces, no tenemos claridad si es un caso aislado o si es una constante, porque no nos hemos permitido hacer un análisis objetivo, insisto, los 3 niveles de gobierno, exactamente dónde estamos parados, para a partir de saber dónde estamos parados, hasta dónde el crimen organizado está coludido con las autoridades, hasta dónde no, o sea, no, a mí no, es que yo no quiero generalizar, porque creo que es un caso tan doloroso y que estamos viviendo en una situación tan compleja que generalizar nos hace más daño que los resultados positivos que a partir de esto podamos sacar. Entonces, primero sepamos exactamente dónde está el país, sepamos exactamente dónde están las denuncias por parte de los ayuntamientos que ya se sienten agredidos por el crimen organizado, sepamos hasta dónde llega el crimen organizado, exactamente cuál es su punto, si es que lo tienen los criminales, y hasta dónde el Estado, los gobiernos municipales, estatales y el federal están coludidos. Una vez que tengamos ese diagnóstico y dejemos de maquillar cifras y dejemos de estar haciendo tontos y dejemos de realmente decir, caray, ¿dónde estoy? Okay. Entonces, sabremos que si es un caso aislado o no lo es. Insisto, porque las generalizaciones hacen daño, pueden hacernos más daño que beneficios. Alejandro Hermosillo, después había pedido la palabra Hugo Córdoba. Sí, yo Y después Don Benito, claro. Sí. Alejandro. Yo creo que estamos ante la crisis más importante del gobierno de Peña, sin duda, y es resultado no de la coincidencia, sino de una forma de gobernar. Una forma de gobernar en la cual se protege más los intereses partidistas y particulares que los intereses de la nación, que las vidas humanas incluso. Tan solo en esta investigación que se hizo para tratar de resolver, que no se ha resuelto y siguen siendo desaparecidos, no están muertos, en esta investigación se detectaron 28 cuerpos más en fosas que se encontraban aledañas a la población de Ayotzinapa. Una población de 120,000 personas, alrededor hay 28 muertos más que se han encontrado a la fecha. ¿Quién sabe en cuántos más estemos hablando? 23,000 desaparecidos es la cifra oficial. No podemos decir que es un hecho aislado. Cada uno tendrá sus características particulares, pero eso no lo hace un hecho aislado. Es una constante en el país que estén sucediendo desapariciones a la luz de todos los entes de gobierno. Porque en esta desaparición, conforme anuncia el informe de la Fiscalía General del Estado, participaron elementos del Ejército, participaron elementos de la Policía Federal, participaron elementos de la Policía Municipal, hay políticos coludidos. Estamos hablando de un crimen verdaderamente de Estado. Cuando las manifestaciones decimos que fue el Estado, no es un dicho, es porque en verdad intervino el Estado en todas sus partes, desde que inició el levantamiento de estos jóvenes hasta ahora, que no se ha resuelto y que el presidente decidió irse del país en vez de afrontar una situación tan complicada. Entonces no podemos decir que es un hecho aislado, y esta situación es la gota que derrama el vaso. Es la gota que derrama el vaso de indignación de tanta gente que hoy está exigiendo justicia, pero que en las marchas no solamente está exigiendo justicia por Ayotzinapa, sino por Tlatlaya y por muchos otros crímenes que hoy en día no han quedado resueltos y que es una constante en el gobierno. Mira, Hugo Córdoba. Yo entiendo, hay un hartazgo nacional. Los mexicanos estamos hartos de la impunidad. Y el gobierno federal se ha hecho cargo de ello. Y lo que pasa es que el gobierno federal, siendo gobierno, tiene que tener una respuesta institucional. No puede, como señalaba Noé y en su momento Alejandro, no puede salir a decir algo en específico, sino hasta que lo tiene bien probado. Porque si ustedes recuerdan, para los funcionarios públicos únicamente se puede lo que está en la ley.
No se puede hacer más allá ni decir más allá porque se incurre en responsabilidad. Entonces, en efecto, las generalizaciones, como señalaba Natalia, pues son más dañinas que benéficas. Y cuando uno le mete el microscopio a la circunstancia, pues te das cuenta de que no forzosamente actuaron de manera volitiva las instancias. Lo que en los informes de la Fiscalía lo que dicen es, bueno, estaba a 120 metros del ejército, de la manifestación del cuartel del ejército, y el ejército no intervino. No, porque estaba la policía, el ejército jamás se imaginó que se los iban a llevar a entregar al crimen organizado, ¿no? O sea, esto por definición. O sea, no fue porque volitivamente dijeron, sí, intervengan. Ese es un crimen de Estado. No estamos en esa época, en el mundo, afortunadamente, la mayoría de los países la han dejado atrás. ¿Cuál época? La época de donde había persecuciones a grupos en específico. Pues levantó la policía municipal, ¿cómo sí, que no? pero la policía municipal de un municipio gobernado por el PRD que ustedes Va avalaron. a empezar a hablar del partido. No, Estamos pues hablando de que el Estado del Estado partido. es el Estado, el municipio, el país. Claro. Quien haya intervenido, el partido que sea, el Estado, si fue el Estado. Permíteme, estoy en la... Ok, pero Córdoba termina la si idea, revisas Natalia la Juárez y idea después de Benito. Estado, es territorio, sociedad y gobierno. Que Natalia responda. Ese es el Estado. Entonces, ¿tú eres responsable directo de eso También. Ok. Toda la sociedad Asumimos, mexicana. entonces somos responsables de todo eso y nos duele mucho y lo que está planteando el gobierno federal es una respuesta institucional que se analizará en breve. Lo que sí no nos podemos imaginar es que haya que la respuesta a este tema sea una respuesta que violente más que lo que la situación lo exige. No puede ser una respuesta tampoco violenta. Lo que nos interesa preservar es la continuidad de las instituciones, es que las elecciones se lleven bien a cabo. Son una serie de variables que valen la pena y que sobre todo que las elecciones se lleven a cabo y que participen candidatos donde la ética sea intachable, ¿no? Ok, le voy a dar la palabra a Natalia Juárez para que responda Sí, acerca por del favor. partido y Gracias, después don Benito brevemente, por Gracias. favor, Natalia. En ese sentido, lo que comentaba el compañero Hugo, el compañero de la mesa, digo. Claro, no, compañera, también. En esa causa Respecto estamos todos. a lo del partido, ¿no? Digo, ya el Movimiento Ciudadano tendrá que responder como quiera responder, pero yo sí quiero decir que a 36 horas, menos de 36 horas de que pasó el crimen que aquí nos tiene reunidos y que nos tiene el país como lo tiene, el presidente del PRD fue a Guerrero, sesionó el Consejo Nacional en Guerrero, se pidió una disculpa porque sí efectivamente hubo un error al haber elegido a ese candidato. Sí existió un error y lo reconocemos y salimos a decirlo. Salimos y lo dijimos en su momento, ni siquiera habían pasado, pero ojo, que aparte acababa de tomar protesta Navarrete como presidente del PRD Nacional y fuimos inmediatamente a solicitar una disculpa y lo estamos haciendo cada vez que podemos. Nos disculpamos por el candidato que pusimos ahí y claro que estamos buscando la mejor manera, la manera que absolutamente garantice que el candidato que se vaya a poner en cada municipio, en cada estado y el que tengamos para el 18 sea personas intachables con una ética que quede muy muy clara y que no tenga ningún tipo de pasado que nos duela y que nos lastime a nosotros, ¿no? Okay. En ese sentido el partido respondió y seguimos respondiendo. Ok, por favor, don Benito Rojas, antes de ir a corte. Yo difiero totalmente de eso. Mire, esta es una crisis nacional. Aquí no estoy de acuerdo como que justificar el asunto de los partidos políticos. Claro. Yo comenté el partido porque lo eso comentó puede mi ser compañero importante, Hugo. pero no es lo más importante. De acuerdo. Aquí, esta crisis que estamos viviendo, y sí fue el Estado, y hay suficientes elementos para eso, y deben aparecer esos 43 que se lo llevaron vivos. Eso no es solo un eslogan. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno federal? Ni siquiera se haya parado allá el presidente. No ha actuado como hombre de Estado. Ha actuado como a la defensiva, tratando de escabullir este tipo de problemas. No hay un planteamiento claro de qué cosa se va a hacer. Yo decía hace un momento y lo ratifico, este es un llamado de atención más allá de los partidos. El país tiene que cambiar, no podemos seguir con esta misma política y pensar que con cuestiones cosméticas este asunto se va a resolver. Tenemos que cambiar el régimen, cómo hemos estado haciendo las cosas y por qué tenemos esta desigualdad tan grande en el país. ¿Por qué surgió lo de Ayotzinapa? No es una cosa casual. ¿Por qué esa indignación es muy legítima? Pero tiene sus razones de ser. Y el Estado tiene la obligación primera de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no justificarse de ninguna manera. Un hombre de Estado actúa de otra forma, no como lo está haciendo el presidente de la República. Y hace una marcha a la ciudadanía y ahora toman ahí presos a unos encapuchados. Y el sentir popular, y hay pruebas también de eso,
es que son mandados por la propia autoridad y luego los condenan a cosas aberrantes. Estamos viviendo en un país. Bien, tenemos que ir a país nuestro segundo corte. De mentiras, regreso y no vamos a podemos hablar. seguir así. Bien, gracias, don Benito. Vamos a nuestro segundo corte. De regreso nos adentraremos a las manifestaciones sociales. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa aquí en Estación Central. Esperamos su comunicación, su punto de vista, recuerde, es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Relacionado con el tema de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 8 de octubre se convocó a una marcha nacional por la desaparición de los normalistas. Esta fue anunciada por el EZLN y se contó con la participación de al menos 64 ciudades alrededor del país y del mundo. Asimismo, las movilizaciones comenzaron a incrementarse a partir de esa fecha, no solo dentro del país, sino que días posteriores miles de personas alrededor del mundo exigían la aparición de 43 estudiantes normalistas y pedían a organismos internacionales que se esclarecieran los hechos. Y digo estas cifras porque, bueno, sigue habiendo manifestaciones, marchas, y porque la pregunta que le voy a hacer a continuación a nuestros invitados es si la protesta ciudadana es un proyecto desestabilizador o estamos hablando de un empoderamiento social. ¿Qué opinan de sus invitados? Hugo Córdoba levanta la mano, don Benito, Noé. Pues todo. Y Alejandro, en este orden. Bien, va. Hugo Córdoba. Evidentemente, es muy bien sano que en una democracia se manifiesten todas las expresiones sociales y las expresiones de enojo con mayor razón. La idea de la protesta social es una protesta en favor del cambio y eso me parece positivo. Yo no veo, no vemos un proyecto desestabilizador en las manifestaciones. Lo que sí es lamentable es que dentro de las manifestaciones haya grupos que promueven la violencia. Y rechazamos cualquier forma de violencia y nos pronunciamos por la aplicación del Estado de Derecho, la plena vigencia del Estado de Derecho, que permite en efecto las manifestaciones pacíficas. Don Benito. Mira, podemos ir a la raíz del asunto. Eso, desestabilizar algo es perturbar lo que está en equilibrio. Y el país no está en equilibrio y no es de hoy, ¿sí? Y quien lo ha desequilibrado han sido los últimos gobiernos. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos una gran desigualdad. Eso no podemos hablar de un país en equilibrio, porque de un lado está una parte pequeña de la población, relativamente hablando, con relación a todos los habitantes, y por otro lado tenemos muchas necesidades. Se ha incrementado en los últimos 8 años prácticamente todos los índices negativos de pobreza, de falta de oportunidades en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada el país no está en equilibrio, el país ya estaba desequilibrado. Y la violencia ha venido desde las autoridades, no ha venido del pueblo, ¿sí? Quien ha violentado esto ha sido la propia autoridad. En las manifestaciones que no aparece la autoridad no sucede nada, ni hay confrontaciones, ni nada de eso. Entonces, a lo que voy es que, y vuelvo a insistir en eso, en la medida de que no se vea el problema como realmente es, esto no surgió de la nada, surge de la total desigualdad que tenemos en el país. Tenemos que cambiar de régimen. Esto que llamamos neoliberalismo nos ha llevado a esta situación, ¿sí? Y tenemos que ir más allá de los partidos, tiene que haber algún acuerdo de tipo nacional, no pactos entre los partidos, sino tomar en cuenta toda la sociedad. Y en las manifestaciones, no solo el EZLN llamó a esa manifestación. Fue el inicio y ya de ahí se y otras han sido de manera no ha sido el espontánea, único, sí. de manera espontánea. Y esto yo creo que es un principio apenas de la respuesta social. Me parece que va a ir más en aumento y sería lo correcto en la medida que no se ponen remedios a fondo. Bien, gracias, Benito. ¿Noé Chávez? De acuerdo con que no desestabiliza, al contrario. De hecho, yo creo que las marchas han servido mucho porque a final de cuentas, y no es que se vayan a materializar las marchas en una renuncia. Realmente el provecho de estas marchas es que los políticos sepan que los ciudadanos están atentos a todas sus acciones, que sepan que hay un gente vigilando todas las acciones y que van a exigir resultados y que van a exigir que pues, se les den cuentas claras y que esto no vuelva a pasar nunca. Yo creo que el mensaje más claro en independencia de partidos, porque también creo que pues, si cargamos la responsabilidad de un partido en particular, creo que también pues, es algo tan trágico que creo que hasta cierto punto es irresponsable. Creo que todos tenemos que sacar algo bueno de esto y es que los ciudadanos están atentos a que o se les da resultados o se les cumple con la ley o
efectivamente sí se puede generar una desestabilización. Gracias, Noé. Natalia Juárez. Gracias. Yo creo que también debemos ir más allá. Efectivamente, no creo que un grupo de personas, sean 1 millón, sean 3 millones, desestabilicen todo el país. Yo lo que creo es que efectivamente lo que puede desestabilizar es la criminalidad, la impunidad y la incapacidad de las fuerzas policíacas y del Estado mismo en no dar respuesta a las manifestaciones y a la justicia que se está pidiendo en las calles. Las manifestaciones no creo que tengan las ganas o lo que sea el objetivo de desestabilizar el país. Estoy absolutamente cierta que no. Los casos de violencia, yo sinceramente los pongo aislados. Yo no creo que no son la mayoría. Creo que las grandes marchas lindas que hemos visto, en el sentido, digo lindo, no de que sean lindas las marchas, pues sobre todo por el motivo, sino que son marchas muy limpias, que tienen reclamos muy justos y que creo que todos quienes estamos metidos en estas cosas de la responsabilidad pública debemos de tomarlos muy, muy en serio. Pero vuelvo a decir, lo que desestabiliza es efectivamente la falta de respuesta del gobierno federal, o una respuesta efectiva, Hugo, que tú dices que sí hay respuesta, pero una respuesta efectiva que nos diga qué pasó realmente en Ayotzinapa. ¿Cuál fue el proceso? ¿Dónde están los chicos? ¿Cuál es la respuesta que les van a dar los padres a nosotros como sociedad? Si no dan respuesta el gobierno del Estado y las fuerzas públicas, claro que van a desestabilizar, pero son ellos los que desestabilizan, no son las manifestaciones. Es que el silencio también violenta. violenta. Yo le pongo a la inversa. Vamos con Alejandro Hermosillo y después Hugo Córdoba para que responda. Claro. Bueno, yo de mi parte nunca había visto tanta legitimidad en la manifestación como la he visto ahora. Quizás no tengo tanto tiempo de vida, pero en lo que tengo puedo decir que me ha tocado asistir a algunas de ellas. En este tema he asistido a todas las posibles. El 20 de noviembre estuvimos ahí. Nunca había visto reunidos a tantos jóvenes con absoluta libertad. Había jóvenes de todas las universidades, privadas, públicas. Había jóvenes de centros de trabajo que se juntaban para ir. Es decir, estamos demostrando que el poder está en los ciudadanos y no en los políticos. Y esa demostración yo creo que no tiene marcha atrás. Yo creo que desestabilizador es la corrupción, desestabilizador es la mentira. Lo que está pasando es al contrario, un ajuste. Es la ciudadanía recordándole al gobierno que están haciendo las cosas mal, que necesitamos mejorar nuestros métodos. Ha habido manifestaciones en 96 países. No podemos pensar que esto es un proyecto de unos cuantos. Y tampoco podemos pensar lo que dijo Peña hace unos días, que el que se estaba manifestando era porque se quería oponer al proyecto de nación. Entonces, queremos pensar que cualquier persona que salga por su libre cuenta a decir lo que piensa es porque tiene un interés político. Es a lo que voy. Necesitamos ser más serios a la hora de debatir estos temas. Pensemos que tenemos enfrente a los padres de familia. Les diríamos, no, es que fue el PRI, fue el PAN, fue el PRD, o les diríamos, tenemos que hacer algo todos juntos. Y no estamos en contra, estamos del mismo lado. Okay. ¿Qué hubiera pasado si Peña, en vez de irse a China, hubiera decidido trasladar desde el día que pasó eso, su oficina al estado de Guerrero, y desde ahí decir, aquí me voy a quedar hasta que esto se resuelva? Pero tienen otros intereses, es a lo que voy. Y la ciudadanía se dio cuenta y las redes sociales ayudan a eso. Y por eso las calles están inundadas de mensajes de este tipo. Nomás como un comentario. Alejandro dice que a nosotros los ciudadanos, pero tú perteneces a un partido político que se llama Movimiento Ciudadano. Ciudadano. Sí, yo también lo soy. Yo también lo soy. Nada más que de repente ahí con ese partidismo, no, nomás que comentar algo. El que nada tenía que ver era el PAN y al final de cuentas yo dije, no creo que la responsabilidad sea de un partido político. Yo creo que todos tienen. Amigos de la coalición del Estado, ¿no? Hugo Córdoba, te doy la palabra. Antes de tener las demás, por favor. Adelante, Hugo Córdoba. En efecto, este es un tema, los grandes desestabilizadores son la impunidad, en primera, la corrupción que la genera, y la solución, en términos generales, tú dirías, sí es una solución de sociedad, pero tiene una vía institucional para manifestarse. Yo no creo que, no comparto, no es que no crea, no comparto cuando dicen que el gobierno federal no ha dado una respuesta. Yo digo que no ha dado una respuesta, se ha juntado con los padres, tiene una comisión que sesiona regularmente para informarle de propia voz. Hay toda una serie, un dispositivo instalado para darle respuesta. El problema es que el gobierno federal, siendo una instancia que se encarga de la continuidad de las instituciones, no puede dar una respuesta a priori, tiene que dar únicamente una respuesta con lo que esté probado. ¿Qué les han dicho ahorita? Sí, lo estamos buscando. Lo estuvimos buscando en aquellos lugares donde los detenidos nos han dado indicios. No los hemos encontrado o no están dadas las pruebas aún. Están los exámenes
Cuando los peritos de Argentina hicieron el análisis, dijeron, bueno, en efecto, pues no son ellos. Ya encontramos a otros. Ahora lo está haciendo un instituto austriaco. Están esperando la respuesta de un organismo legitimado en el que el Estado no puede interferir para que la respuesta convenza a todos. Si de eso resulta que no son o sí son, habrá una serie de consecuencias. Lo que sí ha habido es una respuesta. Lo que yo puedo entender y me parece, porque me pongo en la circunstancia como padre de familia, es que la respuesta a 40 días, pues a los padres de familia los tenga parados de pestañas. Y al país entero. Y al país entero. O sea, sin embargo, no pueden actuar de otra manera. O sea, ¿cuál sería lo deseable? No desde el punto de puede el vista? gobierno. ¿Cuál sería el deseable punto de vista? Permíteme, nada más para que dijera, bueno, la verdad es que están ahí. Y donde no sean... Tenemos que ir a nuestro último corte porque si no el bloque se hace muy cortito. Vamos a nuestro último corte. De regreso venimos con más acerca de Ayotzinapa y sus llamadas. Vamos al último corte. No es gobierno. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, llegamos al final de este bloque, al final de este programa, la recta final, y tenemos sus llamadas. Jorge Müller nos dice, todos sabíamos desde que desaparecieron los 43 estudiantes que estaban muertos, pero dejábamos el teatro siquiera para que el pueblo tuviera circo. Todo esto que estamos pasando se lo debemos al señor Felipe Calderón, nos dice Jorge Müller. Él empezó con una guerra que en su cabecita existía e invitó a la ciudadanía, e invito a la ciudadanía a que exijamos que todo político, sea del partido que sea, tenga los exámenes de confianza como lo hacen a la policía, ya que tenemos por experiencia que los partidos más renombrados han sido una bola de corruptos y que no tomen en lo personal, que no se lo tomen en lo personal, pero hay que ver las autoridades y mandatarios que nos tocaron en la época del PAN. Sánchez, Petersen, Ramírez Acuña, mientras no nos pongamos las pilas, seguiremos teniendo el gobierno que merecemos, nos dice Jorge Müller. No echen en saco roto que todo servidor público pase por dicho examen, desde un afanador hasta el gobernador, sin olvidar al presidente. Muchas gracias, don Jorge Müller. No, Chávez, brevísimamente. Bueno, Felipe Jorge Calderón. Müller siempre es muy crítico con los panistas, en diversos programas lo han mencionado. Yo creo que Felipe Calderón nada tiene que ver. Creo que si hay responsabilidad, pues evidentemente es del gobierno federal que actualmente está gobernando. Sí tiene bastante. O sea, no creo que... Carmen de Ciudad Guzmán. Empezó hace 2 años. Carmen de Ciudad Guzmán, ustedes están para apoyar al pueblo, sin embargo, solo han apoyado a Peña Nieto tapando su crimen de Estado, incluyendo todo su gabinete. Y apelo a que suelten a los 11 jóvenes que apresaron el 20 de noviembre. Los tienen como presos políticos, dice Carmen de Ciudad Guzmán. Licenciada Galván de Zapopan, no tiene nombre lo que este sistema político podrido hace con los jóvenes que son el futuro de México. Lo que es PRI, PAN, PRD deberían tener poquita dignidad y renunciar. Salvador Romero Montalvo de San Isidro, el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado y ustedes pertenecen al sistema político oligarca mexicano. De una u otra forma, sus instituciones políticas son responsables. La justicia del pueblo va a determinar el futuro de la sociedad mexicana. Este sistema ya no da para nada, dice Salvador Romero. Raúl Murillo, ¿quiénes son los líderes estudiantiles que los mandaron a manifestarse y quién el director de la Normal de Ayotzinapa? Yo tuve una discusión con Raúl en Facebook sobre ese tema y creo que es irrelevante. Él le daba la culpa al director de la Normal por haber enviado a los jóvenes a manifestarse. No tiene sentido, no podemos... De alguna manera se puede decir. Luis Torres, cientos de fosas en muchos estados. Jalisco es del segundo lugar en desapariciones. Ayotzinapa no es un caso aislado, nos dice Luis Torres. María Elena Ortuño de Zapopan felicita al programa. Muchas gracias, María Elena. El PRD no tiene disculpa. Dejen externar su opinión al señor Benito. Claro que lo dejamos externar su opinión, con claro mucho gusto. Sí. ¿O se ha sentido limitado? De ninguna manera, sí. Okay. José Antonio Andrade de Jardines del Vergel. Para empezar, el gobierno federal debería declarar los muertos o desaparecidos de Ayotzinapa ya. Creo yo que esto viene de sexenios pasados. Más bien deberían de voltear un poquito en analizar a los jóvenes desaparecidos, ya que se escucha que forman parte de organizaciones y vandalismo. Esto no justifica, y nos dice, aunque esto no justifica su muerte, José Antonio. Nada lo justifica. María Hernández de Zapopan, no solo Peña Nieto tiene la culpa, todos los partidos tienen cola que les pisen. Que no crean que con pedir disculpas lo van a arreglar, como dice el PRD, dice María Hernández.
Bernardo Santana, díganle a Hugo Córdoba del PRI, aquí está Hugo Córdoba, que lo que nos interesa como prioridad a la gente es la paz, no primero las instituciones. José de Jesús, de la Colonia Centro, saludos a todos los panelistas. ¿Quiénes son todas esas personas que han encontrado en las fosas del estado de Jalisco? Higinio González Velasco, de Santa Margarita, está mezclado el sistema político con la delincuencia. Lo peligroso es que la delincuencia está sobrepasando al sistema político. Saludos al Canal 7, felicidades a Noé Chávez, tiene futuro en la política. Hugo Córdoba, rápidamente. Termina ¿Sí? para responder un tema, ¿no? Por favor. No, el caso es que en efecto nos interesa la paz. Sin embargo, vemos en las instituciones una vía para garantizar una paz duradera y una convivencia social armónica. ¿Alguien más quería responder antes de continuar? Sí, eso no va por la vía de los hechos, porque no son improvisados y no han hecho nada para la paz. La verdad es que este gobierno no tiene la voluntad política de resolver esto, no puede. Los hechos, no los dichos, son los que nos están diciendo que este gobierno no puede. En lo que va de este gobierno ya la deuda pública se ha incrementado, hablan de un proyecto de nación, sin pie ni cabeza con esas reformas que hicieron, que no hemos visto ningún resultado a 2 años. Un ejemplo que no es banal, que se comprometieron a aumentar las gasolinas y ya nos están diciendo que a partir del próximo año se incrementará todavía más. No hay proyecto, no pueden. Se tienen que ir. Muchas gracias, don Benito. Natalia ha pedido la palabra. Efectivamente, yo creo que no es un asunto solo de partidos. Yo creo que la sociedad civil organizada en los movimientos que ahorita se están llevando a cabo, pero también creo que junto con los partidos tenemos la obligación de resolver este asunto. Desde el PRD, yo sí creo que sabemos que una disculpa no es suficiente, como no lo hace saber la persona que nos escribe, pero sí creo que para empezar a cambiar, a modificar, hay que reconocer que cometimos un error. Y sí creo que una disculpa, aceptando que se cometió el error, se puede modificar, o al menos que eso no volverá a ocurrir. Okay. Continuamos con llamadas. Agustín Vargas, de Fraccionamiento Camino Real. 1, jamás he visto una cobardía como la de Peña Nieto. Salió huyendo, quizás para ganar tiempo y ver que podía informar al pueblo respecto de estos hechos. Continúa Agustín diciendo. 2, la representante del PRD pide disculpas, pero eso no sirve de nada ante la tragedia que provocaron. Ya respondió Natalia este asunto de disculpas. Las acciones, y 3, las acciones vandálicas que se han llevado a cabo, disfrazadas de protesta, no son sino complemento del secuestro colectivo con la intención de desestabilizar al país y atacar la vida institucional de la nación, nos dice Agustín Vargas. Yo comentar de la llamada de Agustín, si el gobierno federal por ineficiencia no puede dar resultados como comenta el compañero del PRI, lo que mínimo que se les pide es sensibilidad. Tú dices que no pueden dar respuestas, que bueno, si por ineficiencia no pueden dar respuestas, lo mínimo que se pide es sensibilidad en el tema. Lo que yo no veo, Noé, es dónde está la insensibilidad. A mí me parece que hay una contradicción muy grande. Durante muchos años le criticaron al régimen priista, el priismo flamboyante de los años 70, el centralismo. No ha estado Peña ahí, mira, estuvo en Baja California, le criticaron el centralismo, cuando empieza a suponer que las respuestas institucionales tienen que venir del municipio. Se dan cuenta que es el crimen organizado coludido con el presidente municipal en un estado donde la segunda respuesta institucional es pedirle al gobernador que se deje la licencia y asumir la responsabilidad directa de la gestión del problema desde el gobierno federal, reuniéndose con los padres, reuniéndose con todos. Yo creo que es un inicio de solución. Es un inicio de solución de un problema que es mayor, que es muy grande, que es estructural en Guerrero, como lo fue en Michoacán, y que me parece que es una muestra de la acción gubernamental. No han podido estar los resultados a la orden del día, con la exigencia que tienen los padres de familia de que esto saber qué pasó con sus hijos. Bien. Sin embargo, y la federación, con los no tiempos solo han es estado la federación, desfasados, las investigaciones, el análisis de los cuerpos. Lo que sí les pido por favor, concluye Hugo, medio minuto. Lo que sí creo es que la solución, dejamos a Hugo que termine, por favor. lo que sí creo es que la solución de esto pasa por un trabajo en conjunto de sociedad y gobierno, de sociedad y partidos políticos. Okay. Y no es nada más una cuestión de dar la respuesta en un día preciso de una circunstancia en la que no se pueden dar a priori o suponer hechos. 2 meses. El gobierno federal Tenemos 5 minutos para concluir el programa. El gobierno federal no está dando una respuesta adecuada, más bien está administrando los estropicios que considera que él mismo hizo. Está más preocupado por quedar bien con la cuestión internacional, porque por fortuna hay una presión internacional
porque aquí hay una violación de los derechos humanos que el mundo entero se está preguntando. ¿Cómo es posible que en México desaparezcan 43 personas y después del tiempo que ha transcurrido el gobierno federal sea incapaz de encontrarlos y dar una respuesta coherente? Bien. No pueden. Tienen que irse. Tenemos 5 minutos Mira. para concluir y todavía tenemos llamadas. Luis Arana dice, señor Hugo Córdoba, ¿qué nos puede decir de la casa del presidente, ya que es del conocimiento de otro continente y han logrado que México quede con muy mala imagen? Bueno, la explicación de la casa la dio puntualmente la esposa del señor presidente y me quedo con eso. Luis Arana de Guadalajara, ¿por qué ya hay anuncios de empresas privadas como Telmex e incluso dando la hora exacta para poderse comunicar a esta televisora? Luis, un favor, ¿te puedes volver a comunicar con nosotros? Porque no nos quedó claro en dónde viste esto exactamente, a qué hora, qué era lo que anunciaban, para poderte tener una respuesta, Luis, por favor. Alejandro Hermosillo es más coherente en sus comentarios. Si tuviera un poquito de vergüenza del PRI, ni fuera al programa, solo se pasa defendiendo su partido, su jefe máximo. Todos están invitados a venir a Estación Central y todos tienen su palabra. Comentarle al televidente que en efecto, porque somos responsables, en cualquier circunstancia vamos a decir lo que nos corresponde. Muchas gracias. O lo que les conviene. Lo que nos corresponda. La verdad, más bien. Todos tienen aquí su lugar, todos son bienvenidos y todos en un momento dado tienen que dar sus respuestas, su defensa, sus opiniones. Todos Y yo son sí bienvenidos. agradezco que estén aquí, Alejandro. en la mesa. Sí. Cualquier Claro, postura alimenta el debate. Muchas gracias, Alejandro. Anónimo, esta llamada es anónima de Atemajac del Valle. En realidad el gobierno no hace nada, solo le quieren ver la cara a la gente. Yo como padre haría lo mismo que los papás de Ayotzinapa. Si yo fuera Peña Nieto, mando a un representante a China y yo me quedo a solucionar el gran problema, ya que debe hacerse responsable. Tantos y tantos problemas que hay desde López Portillo, Díaz Ordaz, demasiadas anomalías que solo crecen con el paso del tiempo. Es este comentario de esta persona anónima. Gracias. Miguel Olivera Ramírez, de Arco Sur. El problema en general somos los votantes y debemos exigir a los 3 poderes que para llegar al puesto político se requiere un perfil de conocimiento del puesto, es decir, algunos requisitos importantes. Muchas gracias por comunicarse. 2 minutos para concluir el programa. ¿Quién dijo yo? No, pues, 10 segundos. no, A ver, 10 segundos. Vamos con Alejandro, que casi no ha hablado. ¿Qué les parece? Ya para, sí, brevemente, por favor, Alejandro. Para no y quitarle continuamos. tiempo a los demás y que también puedan hacer su conclusión, yo nada más invitar a la gente a que no reduzcamos la fuerza de lo que está sucediendo, que este momento de indignación no acabe, no quede en el olvido. Es importante hacer énfasis en que esto no es solamente por esta situación, vienen arrastrando muchas condiciones que nos tienen hoy en día indignados y con ganas de hacer algo que transforme realmente al país. Y todos los que queremos un país mucho mejor debemos de seguir participando cada vez más intensamente y que esto no se detenga. Y como dice don Benito, tenemos que hacerlo por la vía pacífica siempre. Ok, muchas gracias. Les agradezco, se nos acaba el tiempo, Natalia. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos por habernos Muy acompañado. bien, Begoña. Hugo Córdoba, Lo muchas hiciste bien, gracias. contrario. Gracias, Benito Rojas. Gracias por Gracias a acompañarnos, ti, don Benito. Begoña. Gracias, Chávez, Bebo. muchas gracias. Nos quedamos con ganas. Ya sé, claro. Natalia Puede Juárez, ser otro muchas gracias programa por más. acompañarnos. Gracias a Alejandro todos. Hermosillo, muchas Gracias. gracias. Al contrario. Mañana los esperamos, 5 de la tarde. Nos acompañan académicos, diferentes universidades, representantes, investigadores, especialistas. Así que le daremos seguimiento a este tema. Gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos. Recuerde, 5 de la tarde en Estación Central. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.